Buenas tardes, bienvenidos a este inicio de semana en la edición central de MBD Noticias. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? El gusto de compartir como siempre la edición de hoy, el saludo a la gente, nos estamos reencontrando y nos tiene esperando la agenda sanitaria en este comienzo de semana. Sí, mucha noticia sanitaria y empezamos por una de ellas, porque durante la última semana hubo 8.344 casos de COVID-19, según reportó esta tarde el Ministerio de Salud Pública. Esto representa un incremento de unos 2.800 casos nuevos con respecto a la semana anterior. Además, la positividad aumentó y llegó a 18,8%, casi 4 puntos porcentuales más que 7 días antes. El reporte oficial también informó, y es un dato importante, que durante la última semana hubo 12 fallecimientos, mientras que en el reporte anterior se había dado cuenta de 2 muertes. Ahí hay una diferencia grande. En este momento hay algo más de 7.600 personas cursando la enfermedad a nivel nacional, Nati. Bueno, veremos cómo sigue esta situación, pero hay mucho más para compartir también de la agenda sanitaria. También, y entre otras cosas, no solo de la agenda sanitaria, pero va incluida en lo que viene, los títulos. Mujer se desmayó por falta de alimentación, según denunciaron referentes de la olla popular de Lecoq. Personal del Supergas denuncia que Riogas puso en riesgo a la población por sacar al mercado garrafas cargadas por personal no calificado. Disminuyó la confianza de los uruguayos y las uruguayas en la economía nacional en relación a un año atrás. El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó un inicio de semana con ligero aumento de temperaturas. El miércoles volverán las precipitaciones en todo el país. Ministerio del Interior pidió disculpas a Peñarol por no permitir el ingreso de hinchas con camisetas de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos. Intersocial Feminista cuestionó a nuevo fiscal que archivó 300 casos de delitos sexuales. El Ministerio de Salud Pública monitorea y realiza el seguimiento de casos sospechosos de la enfermedad llamada viruela del mono. El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay cuestionó la decisión del gobierno de reducir los aranceles para la importación de aceites y de harinas. Dirigentes nacionalistas homenajearon al ex senador y ministro Jorge Larrañaga a un año de su muerte. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió en Gran Bretaña con el primer ministro de ese país, Boris Johnson. El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció un presunto plan para suspender las elecciones del domingo 29 y que estalle la violencia en el país. El presidente chileno, Gabriel Boric, está entre las 100 personas más influyentes del año, según la revista Times. Un saludo especial, Martín, a quienes nos siguen a través de Uniradio. Es cierto. 107.7 FM. Muy bien, ahí está, hay que tomar en cuenta la frecuencia y por si se accede por otra vía, también la web, uniradio.edu.uy. Empezamos la recorrida por exteriores. Lo tenemos pronto a Diego Martini en uno de los móviles de hoy. Diego, buenas noches. Hola Natalia, hola Martín, nos encontramos aquí sobre Camino Lecoq frente a la planta de Supergas de La Tablada, en la zona de La Tablada, donde hoy al mediodía en la olla Telva Juárez, que funciona aquí en el club Leonel Martínez Platero, una mujer que viene habitualmente a buscar comida se desmayó al no tener nada en el estómago desde el viernes pasado. La mujer no había podido llevarse comida para el fin de semana. Acá habitualmente algunos vecinos y vecinas se llevan comida para el fin de semana y se desmayó por no tener nada en el estómago. Fue asistida por un médico que justo pasaba por la zona. No es la primera vez que pasa esto por acá. Estaremos ampliando en unos minutos. Bueno, y seguimos en la recorrida, repasando un poco los datos que dábamos al inicio. Sí, porque justamente de la situación de la COVID-19 hablará para profundizar más Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, son 7.606 las personas que al día de hoy están cursando la enfermedad. Esto de acuerdo al reporte que ustedes leían recién, que es el reporte semanal. Recordemos que ahora se está dando semanalmente el reporte de COVID positivo, en un momento donde además también aumentaron los casos, aumentó también la cantidad de fallecidos, elevándose a 12 en esta semana. Lo que sí disminuyó es el porcentaje de personas internadas por COVID en CTI. En un ratito volvemos y damos todos los detalles del informe. Bueno, y nos quedamos ahora en el estudio. Es cierto, porque ya está pronta Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Qué traes hoy? ¿Cómo están, compañeros? Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo vinculado a Fiscalía y a casos de delitos sexuales que han sido archivados y que por esta razón la Organización Intersocial Feminista le pidió una reunión a Fiscalía. El fiscal de Corte, Juan Gómez, accedió inmediatamente a esta reunión y la propuso para el viernes pasado, pero por cuestiones de agenda no se pudo hacer y se va a llevar a cabo esta semana. Nosotros investigamos un poco qué fue lo
lo que sucedió con estos cerca de 300 casos de delitos sexuales que fueron archivados por el fiscal Raúl Iglesias. También tenemos alguna información de su actuación en Artigas como fiscal de allí, y hablamos con la red de abogadas feministas para que nos hagan un comentario de qué sucede en términos de la justicia y en términos de el coraje que requiere para las mujeres y para las víctimas de violencia sexual denunciar estos casos cuando hay un mensaje claro de, bueno, se archivaron 300 denuncias. Así que vamos a profundizar sobre eso en unos minutos nada más. Bueno, y la marcha del silencio ha dejado mucho y se ha dicho bastante. Se ha dicho bastante con respecto a la marcha, también con respecto a algo que pasó el sábado, unas 24 horas después. Vamos justamente a prestarle atención a eso. Fue como si nos diéramos un abrazo todos juntos nuevamente. Tienen que dejar que la gente se exprese. Son expresiones totalmente pacíficas, no lastiman a nadie. Volvemos a Exteriores, Martín. Sí, Diego Martini ya puso, digamos, el contexto, o puso en contexto el tema que sigue. Adelante, Diego. Martín, Natalia, bueno, nos encontramos acá en Leonel Martínez Platero. Recordemos que la olla funciona a las 13 horas aproximadamente al mediodía, lunes, miércoles y viernes, y que hoy una mujer en el entorno de 50 años, cuando estaba esperando para llevarse su vianda, se desmayó. Ante esto, los vecinos, la asistieron. Además, justo pasaba un médico por la zona y también la asistió. Y también debieron llamar a la policía, pero veamos algo de contexto y algo de imágenes. Referentes de la olla popular Telva Juárez denunciaron que una mujer se desmayó mientras esperaba por un plato de comida hoy al mediodía, según explicaron a MBD Noticias. También denunciaron la compleja situación que enfrentan en el barrio para sostener la alimentación de varias personas, que cada vez se incrementa. A esto se suma la falta de los insumos necesarios. Evangelina Ramírez, vocera de la olla, explicó que la mujer que se desmayó no comía desde el viernes y que recientemente se había quedado sin los apoyos que recibía del Mides. La olla funciona lunes, miércoles y viernes al mediodía. Esta es la tercera vez que una persona se desmaya por hambre. Y nos encontramos acá en la olla justamente con Evangelina Ramírez y con Toto La Vega, dos referentes de acá. Bueno, Evangelina, no es la primera vez que pasa esto, que alguien se desmaya por no tener para comer. Hola, buenas noches. Sí, ya es la tercera vez que sucede lo mismo. La preocupación de nosotros cada vez es mayor porque nos damos cuenta que más vecinos están pasando necesidades y que, bueno, esto se da a raíz de la falta de alimentación que viven a diario y que los únicos días que tienen para alimentarse son los lunes, los miércoles y los viernes, cuando realizamos la olla, y los demás días, bueno, se quedan solo con lo de la olla en la panza y, bueno, y después se dan estos acontecimientos que pasan el fin de semana sin un alimento. ¿Qué pasa cuando no vienen acá? Cuando no pueden llevar su plato de comida acá, que se lo llevan al mediodía, solamente esos 3 días, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, y después, en realidad, muchos vecinos cuentan con la ayuda del Mides, que es mínima. Hoy, como comentabas con la señora esta de 50 años que se nos desmayó, el Mides le sacó la ayuda, que era el alimento que le quedaba para los martes y para los jueves, y tiraba también sábado y domingo cuando no hay olla, y bueno, al quitárselo tampoco tienen nada y van rebuscando, pero muchas veces no consiguen alimentos por otros lugares. Toto, ¿hace cuánto que están acá en la olla? Y si has notado que más gente, cada vez viene más gente también a buscar su plato de comida. Buenas tardes. 2 años y medio, ¿no? Y 40 personas están acá, 40. Estamos repartiendo 350, casi 400. Arrancamos con 120. Claro. Arrancamos más o menos con 90, 100 porciones y ahora ya nos fuimos a 400 porciones. La verdad que es una cantidad y en un tiempo que es corto también, porque en realidad pasaron 2 años y te das cuenta que aumenta, pero muchísimo la necesidad de las personas. La economía no es la misma y la falta de dinero se ve a diario cuando ves que la cola de la olla aumenta, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Qué cosas tienen? ¿Qué cosas les faltan? Y organizamos, somos el grupo de más o menos 10 personas que organizamos por distintas tareas, no estamos
los días de la olla, en su mayoría todos, pero bueno, los que estamos nos vamos manejando de a poco y nos faltan más alimentos, más insumos para poder sustentar más la olla y que también crezca la olla para poder brindar más alimentos, porque muchas veces nos quedamos cortos y donamos algún paquete de fideo, arroz, bueno, lo que hay, entre lo que se puede, es lo que se da. ¿Cómo respondieron hoy ante este caso? O sea, ¿se dieron cuenta que la vecina que vino se desmayó porque no tenía para comer? ¿Cómo le ayudaron? No, en realidad estábamos sirviendo la comida, estaban en la fila, nos dijo que no podía estar parada, que se sentía mal por problemas de salud, le brindamos una silla y bueno, cuando empezamos a servir las porciones, nos comenta una señora en la fila que había una señora desmayada, corrimos a asistirla, la tratamos de reanimar un poco y bueno, cuando está un poquito mejor le preguntamos si se había alimentado bien y ahí fue que nos comenta que desde el viernes no había comido nada y que a raíz de eso es que se descompuso y se empezó a sentir mal. Y aparte que está enferma, ¿no? Toma remedio fuerte y eso. Claro, está enferma, tiene cáncer, hipertensión, todo y bueno, y a raíz de eso es que también el medicamento se ve que con el estómago vacío no lo hizo muy bien. Angelina y Toto, muchas gracias por lo que hacen por acá. Recuerden entonces que la olla Telva Juárez funciona lunes, miércoles y viernes. Está saliendo por ahí el teléfono para colaborar. Volvemos a piso, Natalia y Martín, cuando quieran. 092-387-699, el teléfono que veíamos recién en pantalla. Y seguimos hablando de salud, sí, porque también esto es salud. Y detallando un poco los datos de COVID que dábamos al inicio. Claro, empezó con eso desde su móvil Natalia de Brum y ahora continúa. Natalia, adelante. Bien, repasemos con ustedes, ya presentaron los datos, vamos a hacer un poco la comparación de lo que fue con los datos para entender cómo ha venido creciendo, ¿no? Semana a semana. La semana anterior ya se hablaba de cerca de un 100% de crecimiento, esta semana, se superó. Estamos hablando de que el total acumulado de casos en la semana fue de 8.344 casos activos. Esto es cerca de 2.800 casos más que lo que fue el acumulado de la semana anterior. Con respecto a los casos activos hasta el día de hoy, era lo que yo les decía, estamos hablando de 7.606 personas que a la fecha están cursando la enfermedad. Con respecto a la cantidad de testeos, que también esto ha venido variando a raíz de las nuevas normativas o de las nuevas indicaciones que hay con respecto a lo que es el testeo para el COVID, en la semana se registraron 36.533 testeos, de los cuales con eso es algo que tú mencionabas, Martín, que sí, aumentó la positividad en un 18,8% y en la semana anterior estábamos en un 14,9%. O sea, todo esto viene en alza. Con respecto a los fallecidos, lamentablemente esta semana perdieron la vida 12 personas a raíz de la COVID-19 con respecto a la semana anterior que habían sido 2 personas. Lo que el dato positivo, podríamos decir, dentro de esto es que lo que respecta a camas COVID en el CTI, esto sí bajó el porcentaje, porque la semana anterior tenía un 3,1% y esta semana se registra un 2,4% de personas, o sea, de ocupación de camas CTI a raíz de la COVID-19. El jueves pasado, justamente a raíz de lo que ha sido todo este crecimiento, y bueno, y se está hablando en algunos lugares de una nueva ola, para algunos países la cuarta, para Uruguay sería la tercera ola de COVID, consecuencia de esta nueva variante, estuvo presente en Lado B, allí conducido por Gulmán Amaral, quien estuvo entrevistando al infectólogo Henry Albornoz acerca de esta situación que está viviendo Uruguay. Estamos frente a una nueva ola, era parte de lo que se hablaba, pero también hizo un análisis de cómo es la situación que estamos viviendo ahora con respecto a esta nueva variante y a los aumentos, el aumento de los casos que estamos teniendo en las últimas semanas y un poco qué es lo que se puede esperar para los próximos días. Esto era lo que decía. Estamos en un momento de un claro cambio epidemiológico, de eso no hay mucha duda. Tuvimos un brote muy importante con una segunda ola muy intensa en enero y febrero. Tuvimos un periodo de vacaciones, digamos, que duró unas 10 semanas aproximadamente. Y bueno, y yo diría que es claro que en estas 2 primeras semanas de mayo asistimos a un cambio respecto a lo que venía pasando anteriormente. Ese cambio se palpa en la comunidad, digamos. Todos empezamos a tener de nuevo la noción de
compañeros de trabajo, conocidos, familiares que vuelven a dar test positivos. Y además lo marcan los indicadores que ustedes repasaban de lo que es el informe semanal del Ministerio. Es un momento de incertidumbre y estos datos, indicadores, vienen acompañados de la información de que una subvariante, un sublinaje de Omicron, la BA2, que no fue la que causó la ola intensa de enero y febrero, que fue el linaje BA1, digamos, el original de Omicron, ingresó al país y también tenemos la noticia o la información de que también están circulando en otros países de la región y que otros países también empiezan a tener el aumento de número de casos. Ahora la gente seguramente que nos está mirando se está haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Podemos llegar a tener una nueva ola de COVID a partir de esto que se está dando en las últimas semanas? Bueno, sí, es una posibilidad, sí. El doctor Albornoz hablaba de la región, claro, de que también aumenta la cantidad de casos, y en Argentina la ministra de Salud ya habló o anunció hoy una cuarta ola de COVID. Claro, porque en Argentina el aumento llega al 200% en las últimas 2 semanas, ¿no? Siempre hablando de número de casos. De todos modos, Bisotti, la ministra argentina, aclaró que es una situación totalmente distinta a las de las olas anteriores. En los últimos 14 días los casos de personas con COVID en Argentina aumentaron un 182%, por lo que la ministra de Salud, Carla Bisotti, afirmó que está empezando una cuarta ola, aunque aclaró que el país se encuentra en una situación totalmente distinta gracias a las medidas tomadas y al esfuerzo de la sociedad y los equipos de salud. Según los últimos datos, el incremento de los contagios se encuentra impulsado por la circulación de la subvariante Omicron BA2 del coronavirus y por otros sublinajes que se han identificado en el país recientemente, por lo que hoy 1 de cada 4 personas que se testea en Argentina es diagnosticada con COVID-19. En 6 de las 24 jurisdicciones que conforman el país, el crecimiento de casos fue mayor durante las últimas 2 semanas, encabezando la estadística la provincia de San Juan con 517%, seguida por La Pampa con un 485% de aumento y Corrientes con un 276%. Sin embargo, preocupa por volumen e incidencia la situación en la provincia de Buenos Aires con un aumento del 212% y la capital federal con 205%, por lo que Bisotti afirmó que el país se encuentra en una nueva escalada de la enfermedad y las autoridades sanitarias calculan que durante el último mes el incremento supera el 300%. Y ahora cambiamos de virosis y de país, porque el Ministerio de Salud Pública de Uruguay está cargada, como decía Natalia, hoy la agenda sanitaria. Está haciendo un monitoreo de casos sospechosos de una enfermedad llamada viruela del mono. Sí, actualmente se detectaron casos en Canadá, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Suecia y en la región Perú está bajo alerta epidemiológica y en las últimas horas se conoció un caso en Argentina. El Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública informó este fin de semana que monitorea la situación y realiza el seguimiento de casos sospechosos de acuerdo con la sintomatología y los antecedentes de viaje. Se trata de una enfermedad zoonótica viral rara causada por el virus del mono transmitido a los humanos por diversos animales salvajes. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho, con secreciones de las vías respiratorias, lesiones cutáneas y transmisión sexual. El periodo de incubación es de 5 a 21 días, suele ser autolimitada y benigna. Los síntomas duran de 14 a 21 días. Comienza con fiebre, cefalea, ganglios linfáticos inflamados. Entre 1 a 3 días después del inicio de la fiebre aparece una erupción cutánea, por lo general en el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. No hay tratamientos específicos. La vacunación antivariólica ha resultado eficaz para la prevención de la viruela símica. La misma no se administra desde la erradicación de la enfermedad, pero podría utilizarse para control de brote. La letalidad es menor al 10% y los casos más graves se han reportado en niños pequeños.
Bueno, cambiamos de tema, Martín. Sí. El Sindicato de Trabajadores de la empresa Río Gas está bloqueando la entrada de la planta de La Tablada por un conflicto que mantiene con la empresa. Sí, atención porque nuestro compañero Diego Martini, que está en esa zona, de hecho la olla popular queda enfrente a la planta de Río Gas, nos informa por interno, y ya volveremos con él, que ya llegó la policía porque hay orden de desalojo. Exacto. Así que tendremos que seguir con mucha atención esa situación que se genera por un reclamo vinculado a mejores condiciones de seguridad, nada menos que en el envasado. Tras un despido en una tercerizada de transporte, la situación se generalizó a toda la empresa Río Gas, a partir de una serie de sanciones a trabajadores sindicalizados. El día domingo incurre en la situación de un tercer turno donde hace trabajar la planta con personal no calificado y por lo tanto acá queremos ser muy francos con la población en general, decirle que nosotros como organización sindical no vamos a dar garantías del estado de esas garrafas, ya que varios de los puestos necesarios para tener la seguridad de las garrafas antes de la salida de la calle no fueron cubiertos por personal no calificado, entonces no tenemos muy claro cuál es la situación de esas garrafas, pueden haber garrafas vencidas perfectamente en la calle en este momento. Los trabajadores denuncian que la empresa de capitales argentinos no puede cumplir con la demanda de gas y provoca un conflicto para responsabilizar al sindicato. La filial de Fuesis denuncia que Río Gas contrata personal no calificado, lo que pone en riesgo a la población. Un trabajador entra a la planta y está 3 meses o 4 para saber cómo trabajar debidamente. No es que lo ponen ahí y trabajan, no. Lo que están haciendo es incumplir en un montón de cosas y están poniendo en riesgo todo. Ahora, por ejemplo, hoy de mañana quisieron poner 2 personas que no están capacitadas a cargar un camión de granel en La Tablada, que no tienen ni siquiera las habilitaciones, y hace un rato lo quisieron mover de vuelta. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, no, así no va a salir. Vos das vuelta al camión, haces una mala maniobra, conectás mal una manguera y capaz que reventás una instalación, ¿no? En esas condiciones no, si hay un personal que está capacitado y que hoy iba a trabajar perfectamente todas las unidades, todos los trabajadores y hacer todo el trabajo que había que hacer. Lo que están haciendo es generar un conflicto. Seguimos en tema porque la empresa también se manifestó, Río Gas lo hizo a través de un comunicado que dice textualmente que rechaza enfáticamente declaraciones que considera falsas y malintencionadas de un delegado sindical de la Asociación de Trabajadores de Río Gas, o sea, del sindicato de la empresa, y asegura aparte que Río Gas cumple cabalmente con toda la normativa vigente. La empresa aclara que a instancias de estas denuncias del sindicato, que califica de infundadas, funcionarios de la Inspección General de Trabajo y de la URSEA concurrieron para inspeccionar la planta de envasado, constatando que se estaban cumpliendo con todas las condiciones de seguridad. Insistimos que en un ratito estaremos por ahí justamente de nuevo con Diego Martini. Ahora cambiamos de tema porque el Centro de Industriales Panaderos de nuestro país recomendó a las empresas asociadas, las panaderías vinculadas al centro justamente, que no trasladen el aumento del precio internacional del trigo a sus productos. Pero cuestionó la decisión del gobierno de reducir los aranceles para la importación de aceites y harinas. Frente a este escenario de aumento del precio de harina, de trigo, el CIPU, el Centro de Panaderos, entiende que debe hacer una aclaración, porque la harina en Uruguay se comercializa en dólares. Las panaderías pagan la harina en dólares. Y en este momento, a pesar de que está aumentando nuevamente el precio de la harina en el mercado local, la baja del tipo de cambio del dólar hace que el impacto a los precios sea neutro. Sí que la harina queda con un precio alto históricamente y que si el tipo de cambio se mueve, sin duda que va a pegar en los costos, ¿no? Pero de momento no impacta. Desde la CIPU se afirmó que la reducción del IVA al pan aprobada en abril tuvo un impacto positivo en un escenario donde las ventas de las panaderías vienen golpeadas. Sin embargo, la decisión de reducir los aranceles a la importación de harina y aceite puede tener un impacto negativo para el sector. Nosotros siempre queremos que bajen los costos de la producción, que bajen los costos operativos de los comercios, para que el precio al público sea lo menor posible. Pero en este caso, justamente esta medida no favorece a las panaderías, por el contrario. Porque lo que está favoreciendo es la importación de productos elaborados que compiten con la panadería y que además tienen menos arancel en la importación, se baja lo que es el costo del LATU, por el control que hace el LATU de las importaciones de los alimentos, y además con la baja del dólar, estos productos van a entrar muy baratos, o sea, van a competir con lo que es la industria nacional y lo que es la panadería de barrio, la panadería artesanal.
Bueno, y como anunciábamos, nos vamos allí a la planta de Río Gas. Es cierto, oeste de Montevideo, noroeste, Diego Martini, adelante. Así es, Natalia Martín, nos encontramos acá en la puerta de la planta de la Tablada de Supergas, donde hace unos minutos nomás la policía vino a desalojar lo que era, bueno, los trabajadores que estaban agrupados en la planta desde hoy, desde las 7 de la mañana, y para hablar con eso nos encontramos con Alexis, que es el delegado del sindicato de Río Gas. Bueno, ¿cómo se dio todo? La situación es la siguiente, nosotros en el día de hoy retomamos la actividad con normalidad. Nos dan por notificado que hay un camión de granel que es manipulado por personal que no está capacitado, que no tiene las licencias y las libretas y el psicotécnico adecuado para salir. En ese trajín nosotros fuimos hasta el terreno de Verdisol para constatar la situación. Nos encontramos con una persona tercerizada que efectivamente no tiene el psicotécnico y pretendía mover una unidad de granel. En ese trajín nosotros decidimos cortar las actividades en envasado. A las 10 de la mañana nosotros nos quedamos en una asamblea con los trabajadores de granel en la planta de Verdisol, y en ese momento la empresa aparece y sanciona a los trabajadores. Me sanciona a mí también, estaba en actividad sindical, en una asamblea, o sea... y bueno, en este momento la empresa, como ustedes pueden ver ahí, hay un camión de granel que efectivamente lo movieron con una persona que no está capacitada, y nosotros como sindicato nos damos las garantías a la población de las garrafas que están saliendo en este momento. Como te digo, es personal que no está capacitado, que trajeron ahora, que no conoce los procedimientos que se hacen ahí adentro. No podemos darle la garantía, lo mismo también a la población, no podemos darle la garantía de que la descarga de granel sea efectiva, porque capaz que manipulan mal la maquinaria y terminan generando un accidente. Lo mismo en la calle, esta gente no está capacitada, no tiene la formación para poder salir. Esto no es juguete, no estamos envasando agua mineral, estamos hablando de GLP. Como ustedes saben, ya acá en esta empresa ya han habido incendios, han habido roturas, ha habido cantidad de cosas, y entendemos que la empresa al sindicato no lo quiere reconocer. Mañana hay un ámbito a las 11 de la mañana en el cual ya dijo que no se va a presentar. Nosotros mañana pensamos retomar las actividades con normalidad para cumplir con el trabajo, para cumplir con la población, pero vemos que la empresa sigue metiendo y sigue redoblando la apuesta, sancionando a trabajadores. Tenemos en este momento 12 trabajadores sancionados que no sabemos de qué, porque siempre que sanciona estamos en medidas sindicales, o sea, o en asamblea o haciendo alguna medida. Entonces, realmente no entendemos por qué la empresa quiere generar un conflicto en pleno invierno sabiendo que la población necesita la garrafa. Lamentablemente es una empresa que está desbordada, vuelvo a reiterar, son capitales argentinos que toman de rehén a la población. Y nosotros, como siempre, el sindicato ha venido trabajando en 2016 hasta la fecha, haciendo turnos extra, horarios extra. Siempre hemos cumplido con la población. No entendemos por qué esta manera de tratar el sindicato, desconocer la organización sindical y atentar contra las medidas sindicales. En este momento, lo que está haciendo la empresa es traer rompehuelgas y tratando de desarmar al sindicato. Nosotros vamos a seguir dando la lucha, vamos a agotar todas las herramientas que tenemos, pero nosotros no vamos a dejar que nos quiten la fuente de trabajo, porque acá hay más de 300 familias y realmente lo que está haciendo esta empresa es inconcebible. Alexis, perdona que te corte, estaban impidiendo el acceso acá, estaban haciendo su manifestación, ahora están acá enfrente, la policía vino hace un rato a sacarlos, eso se dio civilizadamente, dijeron ustedes. Nosotros con el Ministerio del Interior no tenemos ningún problema, siempre tenemos diálogo con los compañeros que vienen a plantearnos la situación, siempre hay un trato de respeto. Como nosotros decimos, nosotros no tenemos intenciones de generar ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de provocación, porque lo que estamos haciendo es una medida sindical para defender nuestro puesto de trabajo y darle la garantía a la población de que realmente en este momento las garrafas que están saliendo ahí no le podemos dar garantía de que realmente no van a tener un problema en la casa, porque esta gente no está capacitada. Lo mismo con el camión de granel, gente que no está capacitada salía a repartir GLP, que puede volcar en la ruta, que puede generar un accidente en una empresa, en una casa, en un domicilio. Realmente inconcebible, habiendo personal capacitado que tiene la voluntad de trabajar, la postura de la empresa no dejarlo salir a trabajar. Esa es la realidad. Alexis Sotarola, entonces, delegado del sindicato de Río Gas. Gracias por estos minutos con MB Noticias. Estaremos atentos, Martín y Natalia, a lo que suceda por acá. Volvemos a piso cuando quieran.
Muchas gracias, Diego. Y seguimos con más información y con otro tema, porque la confianza de las y los consumidores bajó en el último año, según registra un sondeo de la consultora Equipos. En abril de este año, el índice de confianza del consumidor de Equipos se ubicó en 45,9%, lo que representa una caída de 2,2% con respecto al mismo mes del año pasado. De todos modos, tanto la cifra de abril de este año como la registrada 12 meses antes se ubican en la zona de moderado pesimismo. Dicho estatus contrasta con lo arrojado por el índice entre octubre y febrero pasados, cuando durante 5 meses se ubicó en zona de moderado optimismo. Si bien aumentó la gente que respondió que su situación económica personal mejoró en abril, el sondeo reflejó que bajó la predisposición a comprar bienes y que hay más gente que percibe que la situación económica del país está peor. Ahora, Nati, si te parece, nos metemos en cuestiones vinculadas con los reclamos de verdad, de memoria y de justicia, aunque de arranque pasaremos por algo que ocurrió el sábado, o sea, después de la Marcha del Silencio, porque ocurre que el presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, expresó molestia a través de una carta que se hizo pública tras enterarse de que, atención con esto, varias personas hinchas no pudieron ingresar al Estadio Campeón del Siglo con remeras con la inscripción "Todos somos familiares". La carta fue dirigida al Ministerio del Interior. Desde allí pidieron disculpas a la institución y quedaron en investigar el hecho. La carta en el partido disputado en el Estadio Aurinegro, donde Peñarol venció 1-0 a Boston River, la policía impidió el acceso a varios hinchas por llevar la remera con la inscripción "Todos somos familiares". La Comisión de Seguridad Aurinegra sí permitió el ingreso a los hinchas, que luego eran interceptados por funcionarios policiales que los retenían. El presidente aurinegro expresó su molestia ante lo que entendió como un ataque a la libertad de expresión que nada afecta al espectáculo deportivo en cuestión y que no posee ninguna relevancia política, ofensiva o discriminatoria, sino todo lo contrario, cercena los derechos de los ciudadanos en un escenario privado y sin prohibición alguna, tanto de normas nacionales como de disposiciones de AUF al respecto. Según confirmó Ruglio a MBD Noticias, fue alertado por varios allegados y socios del club que no les permitieron ingresar con la remera, y también sobre que el veedor de seguridad del partido informó a la Comisión de Seguridad de Peñarol sobre una bandera colgada con una margarita sin un pétalo que representaba a madres y familiares. Estas actitudes fueron consideradas por el presidente Mirasol como innecesarias, desacertadas y hasta desagradables. Además, el presidente agregó que esto fue desigual, ya que en otras canchas de fútbol y de básquetbol se hicieron medidas alusivas a la causa que no fueron prohibidas. Tras la carta enviada a la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, a la Comisión de Seguridad de la AUF y al Comité Ejecutivo de la AUF, el Ministerio del Interior pidió disculpas a la institución mediante un tuit y luego le notificaron al presidente Ruglio que investigaran el hecho, según le confirmó el mismo a MBD Noticias. Bueno, y el directorio del Partido Nacional realizó una sesión en homenaje al ex senador y ex ministro Jorge Larrañaga. Claro, porque se cumplió un año de su fallecimiento. Durante la sesión se destacó la trayectoria política y personal del exministro Larrañaga, su trabajo a favor de la descentralización, la unidad partidaria y el impulso a los jóvenes. Además, se señaló su permanente trabajo por tender puentes con integrantes de otras colectividades políticas, que le generó altos costos políticos en su partido. Un hombre de gesto adusto, de un carácter muy fuerte, de temple, conocedor del país, pero escondía detrás de esas características también un hombre que esbozaba en su sonrisa el carácter noble, los valores que lo distinguía como una persona, como una buena persona. Era el combatiente frontal, era el adversario aún en la interna difícil, duro, pero siempre leal. El homenaje contó con la participación del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ministros, legisladores y dirigentes del Partido Nacional. También se hizo presente Lorena Ponce de León. Bueno, y sobre esta denuncia de la Intersocial Feminista sobre denuncias de delitos sexuales en Fiscalía, es que nos va a hablar ahora Julieta. Claro, porque hay un archivo de unas 300 causas que ha generado reacciones. Juli, ¿qué destacás de todo lo que se generó justamente? Bueno, la Intersocial lo calificó como urgente lo que estaba pasando y fue por eso que inmediatamente solicitaron
cuando se enteraron de esto que se hizo público a través de un medio, bueno, pidieron inmediatamente una reunión con Fiscalía y fue el fiscal de corte, justamente Juan Gómez, que accedió inmediatamente a esta reunión. Ellos lo califican, desde la Intersección Feminista, califican esto que sucedió como algo muy grave, que hay que estudiar. Vamos a profundizar un poco en las causas. Es importante saber que este fue un archivo, o sea, esta actuación de archivar estas casi 300 o alrededor de 300 denuncias, de 300 casos abiertos que estaban en Fiscalía, de unos 900 más o menos, se dio luego de que entró a ocupar ese puesto de la Fiscalía de cuarto turno especializada en delitos sexuales Raúl Iglesias, que era un fiscal que venía de trabajar en otra Fiscalía especializada y que realizó un cambio con la fiscal Silvia Lovesio, que hemos escuchado bastante nombrar en los últimos meses, porque ella fue quien trabajó en el caso de violación grupal de Cordón. Sobre eso también hablaremos en unos minutos nada más. ¿Cuál es el argumento del fiscal para archivar estas denuncias? Bueno, se le consultó esto, de hecho él habló con el diario El País y le señaló que por un lado eran causas que estaban abiertas hace mucho tiempo y que no tenían evidencia suficiente o no contaban con testigos. También dijo que en muchos casos se había actuado mal en un principio, desde por ejemplo la policía a la hora de tomar la denuncia, o que simplemente no le permitían avanzar en trabajar en las causas que sí tenían más evidencia y sobre las que se podía trabajar. Nosotros consultamos sobre este tema a Karina Ceballos, que es integrante de la Intersocial Feminista, y nos comentó varias cosas, como por ejemplo la importancia que tiene que estas cosas se le comenten a la víctima o a sus familiares. Eso es muy grave, nos preocupa muchísimo, porque no sabemos las razones de por qué fueron archivados, más teniendo en cuenta lo difícil que es para una mujer. Muchas veces también a veces son niños, niñas y adolescentes que sufrieron ese abuso sexual. Entonces poder llegar hasta la instancia de la justicia y que sean archivados los casos nos parece muy grave. También nosotras siempre decimos que hay que reforzar las fiscalías y trabajar mucho en la especialización en todo el sistema judicial, el sistema educativo, en todas las áreas. Desde la Intersocial Feminista se preguntan también si hablaron con las familias involucradas en los casos archivados y les explicaron las razones de la medida. Recuerdan que no se está cumpliendo con la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y es necesario reforzar las medidas del Estado en este sentido. Además, cuestionan las opiniones del fiscal Iglesias sobre un caso de abuso sexual grupal en Cordón, que sostienen implican la posible criminalización de la víctima, y mencionan que hay ataques sistemáticos de algunos medios de prensa para desacreditar fiscalías comprometidas con la defensa de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Decía Juli recién que también hay información vinculada a antecedentes del trabajo de este fiscal en el departamento de Artigas. ¿Cómo es eso, Juli? Bueno, hablamos con algunas fuentes vinculadas a la Fiscalía de Artigas, donde él se desempeñaba anteriormente, y nos mencionaron que allí también ha archivado causas que ahora, con una nueva fiscal especializada en delitos sexuales, se están volviendo a abrir. Esto, entre otras cosas, sobre las que hay que profundizar de su trabajo en Artigas. Además, lo escuchábamos recién en el tape, hay también declaraciones de su parte vinculadas a este caso que decíamos que él tiene, la Fiscalía de especializada en delitos sexuales de cuarto turno, que antes había tratado la fiscal Silvia Lovesio, y que, por ejemplo, ella había decidido que los imputados fueran, o había solicitado más bien al juez que los imputados tuvieran prisión preventiva. Bueno, en una entrevista que le hicieron al fiscal Raúl Iglesias en el programa La Pecera de Azul FM, él dijo que iba a pedir, y de hecho ya pidió, porque era la semana pasada, que estos 3 imputados, que son los 3 mayores involucrados en esta causa, fueran a prisión domiciliaria. Decía que no había riesgo para la víctima de que ellos no estuvieran en una cárcel, y también dijo algo que preocupó a varias organizaciones y a otros actores, como que la denunciante, la víctima que denunció este caso de violación grupal, podría llegar a ser imputada porque uno de los denunciados, o sea, una de las personas que participó de este acto, es menor de edad. Sobre estas cosas y sobre lo que está sucediendo con el archivo de estas causas, hablamos con una integrante de la Red Uruguaya de Mujeres abogadas feministas, Ivana Mansolido, y ella nos mencionaba que es muy importante que el Estado no dé un mensaje de este carácter.
la noticia de que se hayan archivado 300 causas y específicamente delitos sexuales llama la atención. En mi caso me preocupa porque si bien quiero y entiendo que debe ser así, que el fiscal estudió de manera pormenorizada estas 300 causas, no dejan de ser 300, no son 10, no son 20, no son 30, son 300 causas de delitos sexuales, con lo que implica que 300 mujeres, niños, niñas, adolescentes hayan llegado a la justicia pidiendo que se investigue una situación, un hecho de violencia sexual que debieron sufrir. A mí me parece que el Estado no puede dar ese mensaje bajo ningún concepto. O sea, si se tampoco me parece que hayan 300 causas guardadas en un cajón, ¿no? Pero que se archiva implica consecuencias a las 300 víctimas que denunciaron. Consecuencias quizás legal en otros procesos, consecuencias quizás quizás no, seguramente en el ámbito de su salud. O sea, no son 300 causas, son 300 o más personas. Bueno, Julieta, ¿cómo se maneja o se trabaja esto en Fiscalía teniendo en cuenta que hay una guía de actuación para casos de violencia sexual? Así es, en 2019 la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía presentó un protocolo de actuación para casos de violencia doméstica y violencia sexual que fue elaborado por técnicos, además, que son de esta unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación. Y lo que nos comentaba Ivana Mansolido, que es integrante, como decíamos recién, de la red de abogadas feministas, es que esto debería dar un marco de actuación que no permite que se revictimice a las víctimas como está sucediendo en este caso. Nosotras no podemos estar tranquilas nunca. No es que tengamos leyes de avanzada, normativa avanzada, que Uruguay ratifique convenios en el ámbito de Naciones Unidas, que ratifique convenios en el ámbito de la OEA, ¿no? que integre diferentes espacios a nivel nacional y regional respecto a violencia hacia la mujer. Sin embargo, nosotras siempre estamos condicionadas. Siempre estamos condicionadas por el fiscal que nos toque, el juez que nos toque, la jueza que es. ¿No? Entonces, eso es muy complejo. A mí me preocupa, en esta situación me preocupa, si bien Fiscalía, sí, como decías tú, tiene guías, tiene instrucciones específicas, hay una instrucción número 8 que exhorta a los fiscales a, de alguna manera, seguir determinados lineamientos. También hay guías recientemente, no hace mucho aprobadas y demás, además de la normativa. Lo cierto es que aún sigue, me parece ser que sigue condicionado al fiscal o la jueza que toque cómo va a ser el tratamiento hacia esa mujer. Y eso, en realidad, no solamente Uruguay incumple la normativa, ¿no? Sino que, a su vez, la mujer se encuentra con ese muro al llegar a la justicia. Muchas veces son mujeres que no cuentan con abogadas, o sea, se quedan con la palabra de ese fiscal que está investigando, ¿no? Entienden que, bueno, que hasta acá se llegó, que no se puede hacer nada más, sin quizás conocer que existen otras vías, que existen otras posibilidades, que se puede aportar prueba a Fiscalía y demás. A mí la verdad que me preocupa que exista un retroceso. Bueno, cambiamos de tema porque el expresidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental, Ángel Balmagia, recordemos que esta comisión fue creada por la última ley de salud mental, dijo hoy en Ciudad Viva que preocupa que el Ministerio de Salud Pública siga sin nombrar a los integrantes de este organismo. Es un organismo que tiene competencias muy importantes, por ejemplo, el contralor de las situaciones de internación de personas por salud mental, tanto en el sector de la salud público como en el privado. Al ser una comisión nueva, está el desconocimiento de la población de que está la comisión y qué funciones tiene. Tiene múltiples funciones. Entre ellas, controlar las condiciones de internación de los pacientes a nivel público y privado. Y de hecho, hay que destacar que es honoraria la comisión. Es otra cosa que me parece que es importante destacarlo. Tiene que ver con el control de la atención en todo el país, y controlar la situación en que se encuentran las personas internadas, tanto en lo público, en lo privado. Y allí... ¿Control que se hace por ustedes o por que también nosotros, por denuncias? Bueno, ahí está, por la comisión. Tomamos conocimiento por la prensa, por alguna denuncia de familiar, por alguna denuncia de un vecino, y hemos hecho muchas inspecciones en instituciones públicas, instituciones privadas, y algunas de ellas derivaron en la sugerencia del cierre de esas instituciones.
Ahora cambiamos de tema. Un adelanto de lo que será, como siempre, el pronóstico del tiempo al final. Inumet pronosticó y se está cumpliendo un leve aumento de las temperaturas en el comienzo de la semana, pero, atención, después de ese ligero incremento en las temperaturas, el miércoles van a volver a bajar estos valores y aparte se espera que haya precipitaciones en todo el país. Este lunes la mañana se presentó fría y húmeda, aunque en la tarde estuvo más templado y con el cielo algo nuboso. Pero para el martes el cielo se mantendrá nuboso con periodos de cubierto y neblinas. Volviendo al miércoles, se esperan precipitaciones y tormentas en todo el país con rachas de viento de hasta 60 kilómetros en la hora. Esto es menos que lo que hubo la semana pasada, pero tampoco es, por más que no llegue a ser temporal, un valor despreciable, ¿no? Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 24 grados. Hoy y entre los 11 y los 22 desde mañana y para el miércoles entre los 11 y los 17. Y ahora volvemos a cambiar de asunto, volvemos a la agenda de la salud, porque les contamos que el coordinador del Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud Pública habló sobre la reglamentación de la ley 19.847 que se aprobó a fines del año 2019 y está vinculada, dicho esto, Nati, en un sentido general a esta temática, ¿no? Exacto. El propósito de esta ley es proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos controlados y accesibles en base a cannabis. La ley todavía no fue reglamentada. El proyecto todavía está a estudio de las autoridades y bueno, estamos nosotros expectantes a ver la devolución que ellos hacen, si están de acuerdo o quieren alguna modificación o introducir algo nuevo. Creo que uno de los principales temas que encara la normativa es la posibilidad de la fabricación y la dispensación de formulaciones magistrales en las farmacias con principios obtenidos a partir del cannabis. La opción fue ir reglamentando la ley 19.847 por partes y en respecto a las posibilidades del mercado, creo que ahora está un poco más maduro que lo que estaba hace un tiempo atrás. La primera parte es lo que tiene que ver con las formulaciones magistrales y las funciones del Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico. Por lo menos esos dos puntos es seguro que van a estar ahora en esta reglamentación. Capítulo internacional y lo hacemos en Colombia, que está en la recta final para las elecciones del próximo domingo. Los candidatos han cerrado sus campañas, pero en medio de tensiones, porque el candidato con más posibilidades del Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunció un plan para no llevar a cabo esas elecciones. El presidente Iván Duque, que está en Suiza, en el foro de Davos, dijo que de ninguna manera que Colombia es un país democrático y que va a haber elecciones el próximo domingo. Sin embargo, la Unión Europea, a través de sus observadores, ha denunciado que la violencia electoral ha crecido en el país. El presidente colombiano sostuvo que a nadie se le puede ocurrir que se vayan a suspender las elecciones o que se vayan a dar golpes de Estado, afirmando que es un demócrata que ha denunciado dictadores como Nicolás Maduro o las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez, según dijo, y que Colombia tiene una de las democracias más antiguas de Latinoamérica. Este sábado, en un acto en Barranquilla, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que encabeza los sondeos, llamó a todas las campañas políticas actualmente en competencia a estar juntos y alertas ante quienes pretenden que estalle la violencia en el país para tener la excusa de perpetuar el actual gobierno por encima de la decisión popular. El líder del Pacto Histórico explicó que con la reunión de hoy no busca que todos los candidatos se unan en una sola candidatura, sino defender la democracia de la corrupción e invitó a las comisiones internacionales que observarán las elecciones a reunirse permanentemente y de urgencia, porque sostuvo que el país está al borde de un zarpazo y el mundo debe ayudar a Colombia a defender con tranquilidad la democracia y los derechos del pueblo sin miedo. La Unión Europea expresó su preocupación ante el último informe de su misión de observación electoral, que reportó un aumento del 109% de la violencia con respecto a los comicios del 2018, ya que se registraron 581 hechos de violencia de cara a las elecciones del domingo 29 de mayo y que en varias regiones los casos se duplicaron, alcanzando a liderazgos políticos, sociales y comunales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país está dispuesto a defender militarmente a Taiwán en el caso de que China decida invadir ese territorio, teniendo en cuenta además la situación mundial en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el gobierno chino dice que no hay razones para ese tipo de afirmaciones y que Estados Unidos
está jugando con fuego. Durante su visita a Tokio y en medio de su primera gira por Asia como presidente, Joe Biden aseguró que su gobierno estaría dispuesto a intervenir militarmente en Taiwán si China decidiera tomar ese territorio por la fuerza, ya que dijo es un compromiso asumido y que la responsabilidad de proteger a ese territorio es aún más fuerte después de que Rusia lanzara la guerra contra Ucrania. Las declaraciones de Biden en Japón, donde Estados Unidos y los anfitriones firmaron la creación del Marco Económico del Indo-Pacífico, un nuevo esquema de cooperación regional dirigido a promover el comercio y la inversión entre sus socios, han sido las más contundentes hasta la fecha sobre el asunto de Taiwán y se producen en un contexto de crecientes tensiones sobre el crecimiento del poderío económico y militar de China. Por su parte, el gobierno chino advirtió que Estados Unidos está jugando con fuego e instó a Estados Unidos a dejar de hacer declaraciones o acciones que violen los principios establecidos entre los dos países. Los últimos movimientos estadounidenses sobre Taiwán van en contra del principio de una sola China e incrementan la tensión en el estrecho de Taiwán. Esto no es distinto a jugar con fuego y es algo muy peligroso, sostuvo Su Fengliang, una portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino. El presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, se encuentra en el Reino Unido, se reunió con el primer ministro Boris Johnson, posteriormente lo hizo con una organización que apunta a la cooperación entre Inglaterra y Latinoamérica y posteriormente lo hizo con el príncipe Carlos. Allí el presidente Lacalle dijo varias cosas, que Uruguay quiere jugar en la cancha grande y además manejó la posibilidad de un tratado de libre comercio por fuera del Mercosur. Bueno, es una conversación inicial. El primer ministro fue directo al punto, por suerte, que es el tema del comercio, obviamente después la cooperación, el trabajo en finanzas verdes y también en energía verde. Sabemos que el Reino Unido ha sido eficiente no solo en el discurso en ese sentido, Uruguay está haciendo lo mismo, tenemos experiencias para intercambiar y lo que hacemos en todos lados. Nosotros confiamos en la producción y en el intelecto uruguayo y queremos que el mundo nos dé la chance de abrirse. No venimos a rogar, venimos a decir que queremos jugar en la cancha grande, que Uruguay está dispuesto porque tiene confianza en sí mismo y hoy fue gran parte de la conversación que tuvimos con el primer ministro. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió este lunes con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, durante su visita oficial a Londres, donde afirmó que aceptó la invitación porque es muy importante para Uruguay estrechar vínculos con una región con esa relevancia internacional. En el marco de su visita, el presidente participó de un evento en la sede de Canning House, una organización que fomenta la cooperación entre Inglaterra y Latinoamérica, donde brindó un discurso en inglés en el que afirmó, entre otras cosas, que Uruguay puede ofrecer esperanza y que nuestro país está entre las democracias más fuertes del mundo. Consultado respecto a si Uruguay va a intentar tener tratados individualmente y quizá con el Reino Unido, Lacalle respondió que sí con todo el mundo, afirmando que si no se puede hacer en conjunto con el Mercosur, Uruguay va a ir hacia adelante en ese sentido porque lo necesitamos. Tras el encuentro con Johnson, Lacalle se reunió con el príncipe Carlos junto a la delegación que lo acompaña, integrada por el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés, el canciller Francisco Bustillo, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y el ministro de Industria Omar Paganini. Bueno, y seguimos hablando de política, pero más cerquita con el tercer móvil de MBD Noticias. Inauguramos móvil. Mariana Abreu, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Estamos bien cerquita, así en la huella de Seregni, en la sede del Frente Amplio. Aquí está reunida la mesa política del partido, analizando, entre otras cuestiones, lo que fue la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, la semana pasada. Interpelación que tuvo que ver con el aumento de precios, con la situación económica del país, con las cifras de pobreza, entre otros temas que preguntó y consultó la diputada interpelante Betiana Díaz, que vino aquí a la sede del Frente Amplio a explicar, a mostrar su parecer sobre esta instancia parlamentaria y justamente estamos con ella aquí ahora para hablar sobre este tema. Gracias, Betiana, por estar con nosotros. ¿Cuál evaluación hace la fuerza política en relación a esta instancia en el Parlamento? Bueno, en primer lugar, decir que la evaluación que hacemos de esta instancia de interpelación está claro que, bueno, en primer lugar empezó a ser efectiva desde el día que el gobierno se adelanta a tomar medidas reconociendo que hay una situación de emergencia social urgente que atender, que también de alguna forma legitima estos planteos que estamos haciendo de la suficiencia o no de las medidas que está tomando el gobierno.
Por otro lado, hay un elemento que es central, y es que el Frente Amplio ha hecho propuestas, ha presentado cuáles serían sus alternativas. Hoy, hace más o menos un mes, que el Frente Amplio hizo llegar una carta con las propuestas para la atención social de las personas que están hoy en emergencia y en definitiva no hemos tenido ninguna respuesta institucional. Esa carta fue presentada por el presidente del Frente Amplio en la Torre Ejecutiva y hasta ahora lo que hemos recibido es silencio y por otro lado agresiones públicas de dirigentes de los partidos de gobierno como respuesta, ¿no? Entonces, acá lo que estamos cuestionando y que también evidenció esta interpelación a la luz de los datos que también se manejaron allí, es que esta realidad no es un relato, ¿no? Esta realidad donde hay que tomar medidas urgentes y que hay que tener medidas mucho más suficientes desde el punto de vista financiero y de la atención social, se contrasta justamente con la realidad que tenemos hoy, que es un Uruguay donde persisten niveles de pobreza mayores a los previos a la pandemia, donde no hemos recuperado el nivel de consumo de los hogares, donde el salario real sigue cayendo, donde los precios aumentan y la gente, en definitiva, no puede hacer frente a todo esto. Estas cuestiones estuvieron sobre la mesa la semana pasada. ¿Conformaron las respuestas de la ministra? ¿Se contestó todo lo que se preguntó? Bueno, tuvimos respuestas parciales, tuvimos respuestas evasivas, en particular sobre los datos de pobreza, porque nosotros insistimos en que el gobierno está teniendo errores de diseño a partir de los malos diagnósticos que hace con los datos que maneja, ¿no? El gobierno jamás se rectificó de haber sostenido públicamente hasta luego del referéndum que este gobierno había bajado la pobreza porque sus medidas eran efectivas. Y rápidamente cuando se enteraron de los números que publicaba el Instituto Nacional de Estadística, ahí no hubo ninguna rectificación. De hecho, en realidad lo que se comprobó fue justamente que la pobreza aumentó en todas las franjas de edad en el Uruguay. Entonces, evadir esa discusión también habla de la responsabilidad institucional, ¿no? Porque quien pierde credibilidad no son los datos de pobreza, quien pierde credibilidad es justamente quien los está dando de forma conveniente. Betiana, antes de cerrar esta instancia, se avecina la rendición de cuentas, que es una instancia fundamental. ¿Cómo se prepara el Frente Amplio justamente para esta instancia? Bueno, ya empezamos a preparar la rendición de cuentas, empezamos a pensar en el diseño de los equipos de trabajo. El Frente Amplio tiene grupos de estudio muy grandes, que además hacen también un seguimiento muy pormenorizado de cada uno de los organismos del presupuesto nacional y venimos por tercera vez consecutiva a recibir al gobierno rindiendo cuentas, ¿no? Entonces, nos parece importante que cuanto más tiempo pasa, ¿no? Empezar a ver cuál es el cambio en las respuestas con respecto a las comparaciones que hace el gobierno, que a veces terminan siendo una trampa, ¿no? Con respecto a 2019. El ejemplo de los casos de los datos de pobreza. Pero en realidad este es el tercer año de gobierno, donde el gobierno se tiene que hacer cargo ya con su presupuesto nacional, con una recuperación en términos con respecto a la prepandemia muy buena de la economía, qué es lo que está pasando con el resto de la situación y cuáles son sus prioridades a la hora de diseñar y financiar las políticas públicas del Uruguay. Así que estamos trabajando hasta el 1 de julio, que empieza la discusión en Cámara. Vamos a estar trabajando en la previa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, escuchamos a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. Volvemos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Mariana, y nosotros nos vamos a una tanda. Y queda más información, no se vayan.
últimos minutos de MBD Noticias Edición Central. Aquí está el segundo bloque al aire. Bueno, y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social convocó a un paro mañana para acompañar una reunión en la DINATRA en la que se plantearán varios reclamos por irregularidades en la administración del MIDES. Y entre otras cosas también se va a reclamar que se expliquen algunos artículos que está previsto formen parte del proyecto de ley de rendición de cuentas. Eso es materia de negociación colectiva y en los últimos 2 años la administración ha ignorado a los sindicatos y no le ha dado esta información previo a la fecha de rendición de cuentas. Y también pedirles respuestas sobre una propuesta que entregó el sindicato para regularizar la situación de cientos de trabajadoras y trabajadores que tienen contratos precarios en el MIDES. También aprovechamos la instancia para consultar sobre la modalidad que está usando el gobierno para incorporar trabajadoras y trabajadores en el ministerio a través de contratos precarios con vínculos y financiamiento internacional para realizar tareas que son con dependencia encubierta. Y también nos preocupan los criterios que se están utilizando, ya que, por ejemplo, hay llamados que están haciendo y puntúan en las entrevistas 55 puntos de 100. Entendemos que hay una subjetividad muy grande, que eso además va en contra de lo que plantea Servicio Civil, de que no se puede puntuar más de 20 puntos la entrevista. Hoy no están siendo transparentes y nos preocupa mucho porque da para el clientelismo y para la corrupción. Otro de los reclamos que se plantearán en la tripartita de mañana es recibir una propuesta tras la suspensión de la guardería, que desde hace 1 año y medio no permite que hijos e hijas del funcionariado accedan a ese beneficio. La administración de forma unilateral la suspendió con la promesa de realizarle modificaciones y presentar una propuesta nueva. Pero pasó 1 año y medio y no han dado respuestas ni nos han entregado ninguna propuesta. Se llevó a cabo una nueva edición de una actividad llamada Cavia Lee, que involucra a 5 instituciones educativas que están ubicadas en la misma cuadra sobre la calle que le da nombre a la actividad Cavia y que justamente promueve la lectura. Y allí las niñas y los niños pudieron disfrutar de lectura leída por los propios autores. El acercarse al libro y a la lectura teniendo esta oportunidad de compartir con chicos a los que a veces ven y reconocen solo por un uniforme distinto, y hoy están compartiendo con trabajos que vienen haciendo desde el 23 de abril, Día Internacional del Libro, hasta el 26 de mayo, que es el Día Nacional, y pudiendo interactuar con autores. Hay 6 autores que están dándoles charlas o leyéndoles parte de sus obras. Me gustó mucho que nos pudiéramos sentar con un escritor y que nos pudiera hablar y contar uno de sus cuentos, y eso me gustó mucho. Hoy la pasé bien y me gustó mucho el día. Este día me gustó mucho porque hicimos unos gorros de manualidades para festejar el Día del Libro. Lo que más me gustó fue cuando contó la historia de Mariano y la Superbici. Hoy estuvo el día muy divertido, conocimos a un autor nuevo. Una de las partes que más me gustó fue cuando Mariano, el personaje principal, salvó a Roque, pero lo que no me gustó fue cuando le rompieron la capa al perro. Nunca vimos a una persona famosa así, ¿no? Y a mí me gustó también mucho que firmara y eso para tener el recuerdo de este día así tan lindo. Bueno, nos vamos con esa despedida. Sí, es cierto, linda actividad. No sé si viene por ahí la perspectiva del tiempo, Nati. Bueno, ya algo adelantamos, ¿no? Va a estar lindo hasta mañana, pero después se viene el frío. Ahí está el pronóstico de Inumet. Fíjense en lo que está previsto justamente para las próximas jornadas, ¿no? Martes, miércoles y jueves. Empezamos por el martes 24 de mayo. Está previsto que la mínima en Montevideo y área metropolitana sea de 10 grados, la máxima de 21. En general, mañana va a estar nuboso con periodos de cubierto, alguna neblina, y hacia la noche desmejora y no se descarta que haya lluvia en las últimas horas del martes. Bueno, y el miércoles, ahí no están marcadas las precipitaciones, pero sí hay algún anuncio. 11 la mínima, 17 la máxima, ya baja un poquito la temperatura. Incluso además de las lluvias del día miércoles, seguramente haya, como lo dijimos más temprano, algunas ráfagas de viento, aunque, insistimos, no comparables, más leves, por cierto, que las de la semana pasada. Bien, bueno, y el jueves, el Día del Libro, justamente 26 de mayo, la mínima de 8 y la máxima de 15.
Bueno, nos despedimos, ya viene el lado B. Viene el lado B, la discusión sobre la eutanasia va a ser parte del programa de hoy. Bueno, luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien.